¿Será que ahí ya? Es que no me muestra que está grabando. Ahora sí. Listo. El storyboard es denominado el guión gráfico. Ustedes ya tienen el guión literario y este viene siendo el guión gráfico. ¿Cómo así que guión gráfico? Pues ya todo lo que ustedes tienen en el guión literario lo van a pasar, lo van a trasladar al papel, a un software pues digital, a no sé, pues a donde ustedes quieran, pero la idea es que quede gráfico, que quede visual, que lo que ustedes escribieron lo lleven a imágenes, inicialmente a través de un dibujo, ¿sí? El storyboard se hace a través de dibujos, ya sea dibujo por ilustración digital o dibujo pues en papel y luego lo escanean luego le toman la foto al dibujo, bueno, como ustedes lo quieran hacer, siempre y cuando tengan en cuenta que es toda, o sea, es la graficación de todas esas escenas que ustedes ponen en el guión literario, en la escaleta, ¿cierto? Bueno, el storyboard también es conocido como guión gráfico, ¿sí? ¿Cómo se compone? Pues de dibujos secuenciales. ¿Cómo así que secuenciales? Que el primer dibujo antecede al dibujo que sigue. Eh, es a través de planos, ¿sí? ¿Cómo dibujo? A través de planos. Recuerden que ya vimos lenguaje audiovisual, ya sabemos cuáles son los planos, los ángulos y los movimientos. Este se hace a través de planos. Se utilizan habitualmente en cine, televisión y publicidad, ¿sí? En publicidad también se utiliza. En televisión se utiliza para hacer referencias de ciertos planos, aunque son planos máster, no son pues como una continuidad así como en una película, sino que es más como planos guía. Y en muchos ámbitos pues de creación de videos, videoclips, cada que vamos a hacer algo audiovisual pues es importante tener el storyboard. Incluso para cuando vamos a mandar a hacer una página web, también nos exigen un storyboard. Bueno, no es que nos exijan, pero es muchísimo más fácil hacer el prototipado, dibujar el prototipado de la página web eh, a través de un storyboard, ¿cierto? Obviamente no va a tener personajes, sino que va a tener pues como la maquetación. Regálenme un momento porque es que ese pitico del... Regálenme un minutico, por favor.
Listo, ahora sí, qué pena con ustedes, chicos, se me bloqueó el Teams de una manera. Bueno, ahora sí. Profe, yo creo que ya entró el compañero, yo creo que ya podríamos empezar. Sí, pero ya empecé, O ya sí, pero ya seguimos empecé con el tema. Sí, listo. porque no voy a interrumpir el tema. Ya ahorita les doy el espacio para que finalicemos con ustedes. Bueno, entonces el storyboard es el guión gráfico, son los dibujos pues como del guión literario y se puede usar pues en diferentes ámbitos del área audiovisual. Básicamente todo lo que vaya a hacer un video pues es bueno hacerle un storyboard. O como les había dicho, para maquetación de páginas web también se utiliza como una especie de storyboard. Bueno, el objetivo del storyboard es no cometer errores de continuidad, ¿cierto? Y hay que tener muy claros los planos. ¿Para qué? Pues para la hora del rodaje. Todo lo que hacemos en esta competencia es el preámbulo de lo que va a ser el rodaje. Bueno, ¿cuál es la función principal del storyboard? La idea es que no es que el director solamente tenga el cortometraje en la cabeza, sino que también los demás miembros del grupo puedan visualizar lo que el otro se está imaginando, ¿cierto? Entonces ya hay un guionista que imaginó una historia, listo. A través de esa historia ya ustedes definieron más o menos cuáles iban a ser los planos, los movimientos, las locaciones, ¿cierto? Listo. Simultáneamente entonces hacen el dibujo del desarrollo, de lo que puede ser el desarrollo de la historia. Y con ese dibujo ya todos van a tener muchísima mayor claridad a la hora de, digamos, salir a grabar. Si a un camarógrafo le muestran el storyboard, pues el camarógrafo va a tener muchísimo más claro el plano y la angulación que tiene que tener. Obviamente el camarógrafo va a estar acompañado del director de arte y fotografía y pues entre los dos van a poder mirar bien, digamos, todo lo que es la parte del plano. Pero sin el storyboard es un poco más complejo. Bueno, ¿por qué es importante? Pues primero lo que les estaba diciendo, para que todos visualicen la historia antes de que se grabe, ¿sí? Y también para que el guionista, en este caso si fue una persona la que escribió el guión, pueda explicar qué es lo que quiere transmitir en cada escena, porque finalmente el guionista es una persona muy importante porque él fue quien se ideó la historia. Entonces, ¿quién Pero más? entonces, ¿el guionista es el único que hace el storyboard? No, antes al contrario. La idea del storyboard es traducir en imágenes lo que escribió el guionista. En las producciones hay ilustradores solo para hacer storyboard, pues hay personas que trabajan como en esa parte gráfica y son las que hacen toda la parte del storyboard, ¿sí? Es un departamento el que lo hace, digamos en las producciones grandes. En el caso de ustedes lo puede hacer, como les dije anteriormente, una persona pero que todos la tengan clara, o lo hacen, cada uno hace un dibujo y entre todos forman la historia. Pues eso ya sí depende como del grupo, del proyecto formativo. Pero la idea es que todos tengan clara la historia y lo mismo, si yo les pregunto algo, todos deben saber explicar qué es lo que pasa en esas imágenes. Bueno, además también sirve para que el guionista, bueno, listo, ya, esa ya, bueno, ¿cuál es la técnica del storytelling? Bueno, el storyboard viene a través de un storytelling. El storytelling es lo que es la narración de lo que está sucediendo en el storyboard. Este ejercicio yo lo hago con todos, que es básicamente a medida que ustedes van pasando las imágenes, van narrando la historia, ¿sí? A ver si coincide lo que aparece en la imagen con lo que ustedes están narrando. Puede ser a través de la lectura del guión o puede ser a través de la lectura del argumento, pero lo importante es que vayan narrando la historia mientras vamos pasando las imágenes de sus storyboard. Bueno, vamos a ver unos ejemplos de storyboard para que les quede pues un poco más claro. Bueno, esta por ejemplo, aquí están por ejemplo mostrando escenas de acción. Miren que a pesar de ser un dibujo, vemos claramente que hay acción. ¿Por qué?
porque digamos que hay unas onomatopeyas que se pueden... Profe, estoy viendo la misma imagen de descripción. Profe, yo también. Profe, igual. A ver, ahí ya. No. Sí. Ahora sí. Sí, profe. No. O sea, en este momento tengo unas imágenes, unos Sí, dibujos. profe. Sí. Estoy viendo. Sí, sí se ve. Ah, entonces soy yo. Yo tampoco veo. Es que puede ser que el internet a veces se tarde un poquito más en mostrar las imágenes. Pero esperen a ver que de pronto les aparece, porque yo ya estoy ahí en esa imagen. Puede ser mi internet o puede ser el de ustedes, no sé. Cualquiera de los dos. Listo. En las imágenes se ve pues como que hay eso se llaman onomatopeyas. ¿Qué son onomatopeyas? Onomatopeyas como exclamaciones, ¿cierto? Como sonidos que no dicen, que no son específicamente una palabra, sino que son un sonido, una exclamación de algo. Entonces, Discúlpame, Erika. ¿Algún compañero que tenga las imágenes le toma pantallazo, porfa, y la pasa al WhatsApp? Para que los demás no nos perdamos tanto. Seguimos a ver, viendo. esperen, yo voy a dejar de compartir Ya y vuelvo a compartir, a ver. Hola, ya no veo nada. Ya no están compartiendo, qué pena. Está reiniciando el compartir para los No, a que... mí todavía me sigue mostrando el storyboard. A mí también, yo también estoy en el historia. El texto es la función principal del guión. Yo estoy en ese cuadrito, no pasa de ahí.
Bueno, vamos a ver si ahora sí, qué pena con ustedes, muchachos. Vamos a ver si ahora sí ya me funciona. Listo. Ahora Sí, sí, profe, misma. pues. Sí, profe, ahora sí. Listo. Bueno, entonces les decía que cuando son escenas de acción, por ejemplo, como en este caso, se utilizan onomatopeyas o se utilizan flechitas o se pueden utilizar palabras cortas que definan pues como lo que está pasando. Incluso debajo de la imagen pueden poner una pequeña descripción. Pero la idea es que no utilicen, o sea, no utilicen palabras, que en una imagen se pueda ver lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ustedes o sea, ya cuando ustedes editan el cortometraje, ya están las imágenes grabadas y editadas, pues ustedes no van a poner subtítulos para todo el tiempo para explicarle al público. Entonces yo recomiendo que traten de hacerlo todo en imágenes. Estas onomatopeyas les decía que son las que, lo que ven ahí que dicen push, bam, blam, no sé qué. Esos son, digamos, sonidos que desde el cómic los estamos viendo para ilustrar, pues, como lo que las escenas de acción o los golpes o ese tipo de cosas. Entonces se ponen como ese tipo de rayitas alrededor de que, pues, algo está pasando, de que hay acción, de que hay movimiento. La flechita, por ejemplo, también nos indica que está entrando, por ejemplo, escena, que entra por detrás de la cámara. Sí, esas cositas son importantes porque nos explican, pues, y nos dan referencia de la imagen. Cuando son escenas de acción, sí, que todo pasa como muy rápido. Miren, por ejemplo, en la de los aviones, pues digamos que ya con el solo fuego y los misiles que están cayendo, pues ya sabemos qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Entonces, ese es como un ejemplo de esto. Además de eso, se pone generalmente, se debe poner, no hay un formato, o sea, ustedes pueden encontrar formatos para storyboard de mucha clase, no hay un formato específico para storyboard realmente. Yo prefiero que los hagan ustedes mismos, o sea, cada equipo hace su storyboard. Yo qué recomiendo que lo hagan a modo de presentación de PowerPoint o de video. ¿Por qué? Porque en la medida en que uno va pasando, o sea, la idea es que yo pase de una diapositiva a la otra viendo sus imágenes y yo puedo identificar si hay continuidad. Cuando me ponen varias imágenes en un solo, por ejemplo, como este caso, que hay varias imágenes en una sola hoja, en una sola página, es muy difícil identificar la continuidad, pues me parece un poco más difícil. ¿Por qué? Porque en la pantalla nosotros identificamos desde un plano a otro así, o sea, la imagen se mueve de un plano a otro así. Entonces, la recomendación, y ahorita se los voy, ya cuando les publique el trabajo del storyboard, la recomendación, chicos, es que hagan una imagen por plano, ¿sí? O sea, no me llenen una hoja con un montón de cuadritos chiquiticos con dibujos, porque primero se ve pues muy poco claro y segundo no puedo analizar la continuidad. Entonces, por favor, me hacen un plano por diapositiva. Se pueden gastar más o menos 100, 150 hojas, dependiendo, pues, diapositivas, dependiendo de la complejidad de sus cortometrajes, ¿cierto? Pero es muchísimo más fácil hacerlo así que hacerlo así como está, en cuadritos chiquiticos en una sola hoja, porque la verdad incluso para ustedes es mucho más fácil, porque se dan cuenta de cuando pasa de un plano a otro, si realmente hay continuidad. Bueno, entonces el storyboard es eso, es contar lo que está pasando, de principio a fin. Entonces miren, por ejemplo, aquí, esto es un comercial de Coca-Cola. Entonces miren, por ejemplo, aquí sale, ahí, miren que hay una flechita que me está diciendo que el sujeto pues sale del corredor de su casa en pijama, ¿cierto? Aquí hay, no sé, un cerraro, un muñequito que está ahí con él. Entonces, miren que hay continuidad en qué, en la pijama, en la manera como está parado. Después ya pasan a otro plano, ¿sí? Que todos tienen como el mismo muñequito, si se dan cuenta. Bueno, después pasan a otro plano y así sucesivamente. Entonces, hasta que ya muestran pues como que se está tomando la Coca-Cola. Este es de Harry Potter.
que son las escenas de Harry Potter son un poco complejas. Sin embargo, miren cómo nos muestran de bien lo que está pasando, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, nos muestran una cámara pues bastante lejana, pero nos da a entender de que ellos vienen, como no se ven muy bien como los cuerpos, entonces aquí nos muestran una flecha, que ellos vienen de acá y van para allá. Y aquí pues pueden ver como, miren, aquí por ejemplo movimiento, que se movió tan rápido, ¿sí? Que volteó para allá y luego volteó para acá. A través de las flechas nos están mostrando como los movimientos, que viene como corriendo, algo así. Sí, básicamente pues eso es un storyboard. Miren que es simplemente que o sea, un storyboard es cualquier tipo de dibujo. Miren que son dibujos diferentes. Este dibujo es diferente a este. No importa. Lo importante es entender qué es lo que está pasando. No tienen que ser dibujantes expertos. A mí me pueden hacer un storyboard con palitos y bolitas si es del caso, pero que esos palitos, esas bolitas me identifiquen el personaje, el plano, dónde está y qué está haciendo. Sí, no se trata de que sean dibujantes pues espectaculares, no, nada de eso. Este es otro storyboard. Este también es de acciones de Misión Imposible. Miren que siempre como que las flechitas o como estas estrellitas o las onomatopeyas, todo nos está indicando pues como lo que está pasando. Miren que aquí nos muestran, por ejemplo, como a una especie de subjetiva de alguien que los está observando o simplemente es una cámara objetiva de lo que está pasando con los personajes. Bueno, aquí cuando están cayendo, la flecha nos dice que están cayendo. Esta es del origen de la que hablamos en estos días, que es de Leonardo DiCaprio. Miren que, ¿se acuerdan que en esa película, los que se la vieron, pues como que las cosas, la gravedad no es que exista mucho, o sea, como que las cosas se voltean, ellos todo el tiempo están rodando, y aquí nos ilustran pues como muy bien qué es lo que está pasando en la escena. Miren que los planos se voltean, ¿sí? Entonces, incluso ellos son más específicos y muestran como el orden. El orden aquí va de abajo hacia arriba. Entonces aquí, por ejemplo, se muestra que están como cayendo, que el plano se voltea. Entonces es el plano 182A, aquí sigue el 182B y así. Entonces nos están mostrando pues Profe, como... yo Sí, no veo tu pantalla, por si está. ninguno está viendo mi Profe, yo pantalla. tampoco. A mí se me pegó en el Ah. primer storyboard. Que es lo mismo, profe, como en los autos chocándose. En los autos chocándose. Uy, yo pasé eso hace rato, muchachos. Yo también, profe, es lo mismo. Esperen, yo me voy y me conecto al modem porque esto sí está muy, muy horrible así. Esperen un momentito. Porque es que si me desconecto otra vez se me bloquea. Entonces voy a conectarme al modem mejor. Regálenme un momento. Ay, ¿qué pasó ahí? Bueno, vamos a ver si ahí ya de pronto... Sí, no. Bueno. Bueno, ahí se estoy en la de los carros. ¿La están viendo? Sí, profe, pues sin esas seguimos. Bueno, ahora sí ya Yo me no, pegué al no modem. estoy viendo nada. Voy a colgar yo porque yo no estoy viendo nada. Profe, Bueno. pues en la carpeta que usted nos compartió en el Drive, en material, ahí está la presentación. Pueden ir mirando a la vez que usted va hablando y pues entiende. Pues sí, porque no sé qué más hacer, muchachos. Yo igual ya me pegué aquí del modem. Acabo de pasar a la segunda, a la diapositiva del comercial de Coca-Cola. ¿Lo ven? Y el de Harry Potter. No, profe. No, profe, no. Nada. Profe, y si no se mete de lleno a la diapositiva, sino que la va poniendo así de una, así se da el PowerPoint. De pronto así. Bueno, ahí me salí. Ahí lo ven tampoco. Ah, no, no.
Nada. Entonces, sí, como decía el compañero, Entonces soy miremos yo. el drive y se nos va diciendo. No, espero, yo me salgo la última vez, la tercera la vencida. Ya si no, les explico y lo miramos de la presentación porque sin nada que hacer. Esperen un momento, yo me vuelvo a salir, la tercera es la vencida. Soy la única que la profesora sigue adentro en la reunión y no se salió. ¿Cómo? No, no eres la única. Ah, ok, gracias. Bueno, ahí voy de nuevo. Ahí sí ven cuando pasé la diapositiva o nada. Profe, desde mi perspectiva siguen lo mismo. Desde la mía. Sí, Ah, bueno, ahí ahora sí cambió a la de hubiera sido Coca-Cola. la de Harry Potter. Profe, ya, ahora sí. Bueno, vamos a ver, esperemos, confiemos en que ya no tenga más inconvenientes de internet. Bueno, entonces les explicaba que el comercial de Coca-Cola, ¿sí? Que hay una continuidad, que él salía por acá, que aquí está la flechita. Miren que él está parado de una manera, ¿cierto? Aquí muestran el muñequito ese raro, ¿sí? Aunque aquí me faltaría la mano, si fuera pues como por continuidad, aunque yo creería que si fuera por continuidad, pues, bueno, no sé, habría que mirar porque aquí hay una mano y aquí falta, entonces, aunque no tiene que ser pues tan explícito, ¿cierto? Pero la idea es que haya continuidad. Bueno, entonces acá se ve pues como los muñequitos, no sé qué, y ya aquí termina pues como tomándose la Coca-Cola. Que en el de Harry Potter les estaba explicando que aquí, por ejemplo, explica muy bien como esa escena, que es un poco compleja porque tiene muchos elementos, y aquí, por ejemplo, como la cámara no se ve mucho los cuerpos hacia dónde van, aquí con la flecha nos ayudan pues como a identificar que vienen de allá y que van hacia allá.
que les explicaba también que miren que los dibujos pueden ser de cualquier estilo, siempre y cuando se entienda lo que está pasando en la escena. Acabo de pasar la diapositiva. ¿La ven? No, profe, estamos en la misma. Ya. Ahora sí, Ya, profe, ya. Sí, es que de pronto se demora unos 3 segundos en pasar, pero estoy en este momento en Inception y en Misión Imposible. Perdón, en el 007. Entonces, esta escena, por ejemplo, es del 007, en la que muestran pues que hay acción, que ellos están cayendo hacia allá, que, bueno, toda la cosa pues como toda la acción, que están cayendo de un edificio, se muestran como varios planos, se muestra a este personaje como mirándolos caer, que viene siendo después esta subjetiva mirándolos caer, bueno, y acá les decía pues que las onomatopeyas que son como los sonidos así de crash, rim, bam, no sé qué, push, todo eso es válido dentro del storyboard, siempre, si hay acción pues y toda la cosa. Y las flechas y las líneas y todo lo que quieran poner de, por ejemplo, acá como de golpe, cosas así, bueno. Y en Inception se enumeran, por ejemplo, cuando son muchas, y son de una misma escena, o de un mismo, de una escena que pasa muy rápido, por ejemplo, aquí las enumeran en 180A2A, 180A2B, y así. En este caso, esta escena va de abajo hacia arriba, ¿listo? Los que se vieron la película se dan cuenta, saben que los planos son casi que son planos aberrantes. Los planos aberrantes o planos holandeses son los planos que son todos torcidos, pues que no tienen como un derecho, sino que son más bien diagonales, pues son como inestables, porque se supone que esto es un mundo onírico en el que ellos están. Entonces por eso es que ellos utilizan ese tipo de movimientos y planos. Bueno, eso es de Forrest Gump, cuando le muestra al presidente que le dispararon pues en el trasero, entonces esta escena pues es cuando llega, cuando lo saluda, cuando le pone la medalla, hacen la otra cámara, miren que todo es como muy explícito, ¿sí? Muy explícito, y aquí le está mostrando pues como el disparo, donde le dispararon. Bueno, eso es de Forrest Gump. Miren que todas tienen, absolutamente todas las grandes producciones tienen su storyboard. Este es de Gladiador. Miren que aquí, por ejemplo, en los primeros planos, a pesar de ser un primer plano, pues se logra ver como lo que está pasando en ese momento. Como les explicaba, esta es la parte de Inception. Los que no se la han visto, se la recomiendo, es muy buena película. Esta es de Jurassic Park. No Jurassic World, esa es de las viejitas, de las noventeras. Entonces, miren que, por ejemplo, en este caso no hay problema que se salga del recuadro, de hecho es como una estrategia también para mostrar que, pues como para mostrar más realismo, que se salgan, por ejemplo, del recuadro. Pues son diferentes maneras de hacer. Aquí hay unas pequeñas descripciones de lo que está pasando. Bueno, pero no me vayan a presentar, repito, el storyboard así. Me lo presentan una imagen por diapositiva, no así. Porque así es, o sea, aquí es porque estamos viendo ejemplos, pero no me vayan a mostrar el storyboard así. Ahorita busco un storyboard, que creo que en el Drive, yo creo que hay un storyboard ejemplo. Bueno, esto es de Spider-Man, esto es de Psicosis. Miren que los dibujos son de diferente tipo de dibujos, o sea, son diferentes estilos. Esta es la de Psicosis, la de Hitchcock. Aquí se puede ver que tienen una manera como de graficar diferente. Ya eso es el estilo pues como del artista, pero se entiende por sobremanera que es la escena, ¿cierto? Que a ella le está pasando algo. Bueno, esto es de Transformers. ¿Sí van ahí en Transformers? Sí, profe. Sí, profe.
Ok. Bueno, entonces estos son los métodos para explicar los planos. Esos son los movimientos básicos de la cámara. Yo puedo explicar un traveling, puedo explicar el comienzo y el final de un plano secuencia con ese símbolo, pues con ese dibujito, el zoom out con las flechitas hacia afuera, el zoom in hacia adentro, cuando la cámara gira en su propio eje, o sea, a través de la panorámica o paneo, ¿sí? Miren que son diferentes términos, ¿se acuerdan que yo les dije? Esto lo saqué de un libro. Aquí le dicen panorámica, ¿sí? Pero la panorámica básicamente es el paneo, porque es cuando la cámara gira en su propio eje. Entonces, eso puede pasar todo el tiempo. Lo importante es que ustedes lo tengan claro, que pueden cambiar, digamos, a veces las palabras, pero si ustedes tienen claro el concepto y lo que quieren hacer, pues eso no los va a enredar, no se preocupen. Bueno, esto es pues como la ley de 180, que va a girar siempre pues como en ese eje. Cuando la cámara hace tilt up o tilt down, cuando la cámara hace un circular, cuando la cámara tiene movimientos de zoom. Esto básicamente es puede ser un vértigo o puede ser simplemente cuando en las películas de Tarantino que se acerca y se aleja el zoom muy bruscamente, entonces lo pueden representar así. Cuando hay un plano como en Inception, que es un plano aberrante o plano holandés, y ojalá no dejar ningún plano por fuera. Hay algo que se llaman planos y hay algo que se llama cuadros. En un plano pueden haber varios cuadros, pero ustedes no van a hacerlo cuadro a cuadro, sino plano a plano. Es casi tan similar al cuadro a cuadro, pero ya el cuadro a cuadro ya sería como el stop motion como tal, ¿cierto? Mientras que el storyboard me muestra es como gráficamente lo que va a pasar pues como dentro de la historia. Entonces, pues eso es como lo más importante. Bueno, chicos, el storyboard es una de las cosas más importantes que ustedes van a ver, que ustedes van a tener que hacer. Voy a buscar un momento, regálenme un momento, por favor. Voy a buscar a ver si aquí tengo storyboard ejemplos o si no los busco en el Drive, porque creo que en el Drive habían, no recuerdo bien. Esperen un momento, por favor, que estoy buscando por acá mi storyboard. Bueno, está el storyboard de la carpeta de preproducción y por acá estoy viendo otro, vamos a ver este cuál es. Ah, bueno, este es uno que hicieron en manera de video, yo creo que yo ya se los había mostrado, pero se los voy a volver a mostrar. Este es un pedacito nomás. Profe, usted está compartiendo pantalla, qué pena. En este momento sí, ¿no la están viendo? Pues sí. Sí, profe. Sí, bueno, ese es como un storyboard que hicieron, este lo hicieron pues muy cuadro a cuadro. En las clases que yo tengo ahí publicadas, hay una clase con un software que se llama Storyboarder. Esa lo hicieron con ese software. Miren que los muñequitos son súper básicos, ¿cierto? No son pues súper de historieta, pues ni nada de eso, pero son bien hechos. Digamos que desde la capacidad que ellos tenían para dibujar y se entiende pues como lo que está pasando. Y miren que tiene toda la continuidad del caso. Este es un ejemplo de storyboard. Ellos lo quisieron hacer ya tipo animatic. ¿Qué es el animatic? Ya les voy a mostrar qué es el animatic. Esperen un momento, por favor. Les muestro qué es el animatic. No he compartido, dejé de compartir un momento para buscar. Miren, por ejemplo, este ya les voy a compartir. Esto es un animatic. Obviando pues el anuncio, ¿cierto?
Miren que son trazos pues muy básicos, pero ya casi que cuentan como la historia de lo que va a suceder. Eso es una animática. Y por acá creo que tengo otro. Regálenme un momento a ver qué más tengo por acá. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. O sea que si, por ejemplo, el personaje de uno comienza con la mano arriba, pues voy a hacer un ejemplo. Entonces tengo que dibujar la mano arriba, al medio. No, no, le puedes dibujar una flecha de una vez, una flecha curva que levantó la mano. Ah, listo, profe, porque es que ahí sí sería muy complicado, pues uno dibujar como cada fotograma. Está enredada en esa parte, gracias, profe. Sí, no, cada fotograma no, pero cada plano sí. De todas maneras, yo les dije a ustedes, el storyboard es muy meticuloso de hacer. Si usted quiere hacer un buen storyboard, esperen que ¿cuál es, en qué página es que está el storyboard de ellas? Aquí también hay un storyboard. Ese es en video, los que les mostré pues son en video, pero también lo pueden hacer normalito. Guión, persona, ay, ¿por qué no veo el storyboard? Yo creo que aquí sí está, yo se los había mostrado. Yo creo que ellas no lo incluyeron porque es que ese storyboard de ellas es muy largo, creo. Creo que por eso no está. Sí, creo que por eso es que no está aquí. Creo que ellas no lo pusieron acá. Bueno, voy a buscar a ver qué otro storyboard veo por acá. Yo creo que este. Aquí de una página de cine, sí lo puedo mostrar. Sí, claro. Sí, comparte, que cuando compartes a mí se me quita la pantalla. Profe, en el material que usted nos compartió en el Drive también hay un storyboard. Ah, sí, también. Mírenlo de ahí, hay un ejemplo de storyboard. Pero yo tenía por acá uno muy bueno. Voy a mirar si está de pronto en otra parte. Cronograma, en asistencia. Yo lo tenía por aquí, pero no recuerdo. Profe, hoy tenemos clase con la profesora Ángela también. Pero está muy temprano. No, no es No, ni la sí, te 1. digo. No, sí, Listo. digo. Sí, gracias por recordar. Yo les quería mostrar uno tan bueno. Pero cuando dice corta, es que. Que hay un corte, sea, que ya hay otro plano, que viene otro plano. Así lo mismo como cuando ustedes ponen corte A en el guión. ¿Alguien va a compartir pantalla o sigo compartiendo? Porque no, me dijeron que iban a mostrar algo y no mostraron nada. Voy a mirar en el Drive un momento, a ver si hay otro. Es que les quería mostrar los de los chicos, de los aprendices, para que ustedes de pronto no mostrarles pues como todos los que hay de manera profesional, sino también los que ustedes mismos, como pues otros compañeros de ustedes han hecho. Material, ejemplos. Yo aquí les tuve que haber puesto storyboard. Carpeta, ejemplos de storyboard. Ah, sí, ya los acabo. Bueno, acá hay uno que no sé cuál es ese. Voy a mirar a ver cuál es. Miren, este es muy sencillo para que se hagan una idea de que no tienen que hacerlo en video solamente. A ver, yo miro. Bueno, ahí sí se les aparece, ¿cierto? Ahí sí les aparece. Sí, profe. Ahí listo. Bueno, miren este tan sencillo, pero incluso ellos lo hicieron a través de fotos. Cuando yo les digo que me hagan un plano por diapositiva, es eso, que me hagan un plano de toda la diapositiva, no que me hagan un montón de cuadritos porque se ve muy confuso. Entonces, miren, por ejemplo, este storyboard incluso le tomaron como fotos, lo hicieron en hojas de blog.
Y es válido, o sea, porque ya el grupo sabía cómo lo iban a hacer, dónde iban a estar ubicados los personajes, todo, y tiene toda la continuidad, miren, la misma cocina, la misma posición, ¿sí? Ahí de pronto, no sé, como que le tomaron con otra iluminación, pero no importa, lo importante es que está pues como la continuidad de lo que está pasando. Este lo tuvieron que repetir. Seguramente los storyboard se los voy a poner a corregir. No, a la primera no les va a quedar pues perfecto, ¿cierto? El storyboard tiene las correcciones y las deben apuntar porque ese storyboard lo reviso al final del trimestre. O sea, todos los trabajos que les mando a corregir tienen bueno, exceptuando este de roles que solamente fue una actividad, pero el resto de trabajos que son del proyecto formativo que yo les mandé a corregir los deben entregar corregidos de una vez. Entonces, miren, por ejemplo, la chica Profe, mirando el pero ellos celular. no tienen el storytelling. Nosotros sí debemos incluirlo, ¿cierto? No, es que el storytelling es una persona contando en el momento, ¿sí? ¿Qué es el storytelling? Que yo les narre lo que está pasando acá. Eso es un storytelling. Que mientras un compañero pase la diapositiva, el otro le narre lo que está pasando. El storytelling realmente es la manera de contar historias, ¿cierto? Y el storytelling es usado en la publicidad y es lo que ustedes ven como en esos comerciales de hola, él es Juan, Juan no sé qué, y muestran dibujitos y muestran una página, una manito dibujando, ¿cierto? Eso es un ejemplo de storytelling. Pero el storytelling que yo les estoy, digamos que usamos en la parte audiovisual es, por ejemplo, Brian va pasando las diapositivas y Lina va narrando. ¿Sí? Entonces, no sé, aquí yo no me acuerdo ni de la historia. Digamos, Luisa está mirando las redes. De repente se encuentra con un chico que le gusta, que le parece lindo. Ella le acepta la solicitud de amistad y se quedan de ver el lunes, ¿cierto? Entonces, mientras Brian está pasando las diapositivas, alguien va narrando o Brian va narrando. Ese es el storytelling. El storytelling es la narración del storyboard. No sé si de pronto te quedó claro, compañerita. Sí, profe, es voz, pues es voz, no es texto directamente en la imagen. No. El storytelling es esto, es lo que yo estoy haciendo en este momento, narrar mientras pasamos la diapositiva. ¿Por qué? Pues para guiar como lo que estamos mirando y para comprobar que sí esté pasando. O sea, yo me fijo mucho que lo que tú estás diciendo que está pasando, sí realmente se vea en la imagen. Entonces, miren a lo que me refiero con que no me dejen esos muñecos flotando. Esta chica está en la cama, pero en la cama aquí hay como una ventana, una cortina, o no sé, son como emergentes de texto, solo que ellos ahí no los llenaron. Entonces, miren que ahí hay una cama, hay una almohada, ¿sí? No me los dejen flotando. Aquí está la puerta, aquí hay como una alfombra o es la misma cama, bueno. Entonces, no me vayan a dejar a los personajes flotando. Miren que aquella está sentada en una acera, pero no me dejan esto vacío. Aquí muestran que hay un carro parqueado, que hay unos niños jugando, que es como un parque, algo así. Entonces, eso me muestra a mí que hay un espacio. Ubíquense por favor en el espacio, no me dejen los personajes como flotando, que uno no sabe si están levitando, si están en el cielo o dónde están. Entonces es importante que muestren pues como los personajes como con el entorno. Miren, por ejemplo, aquí qué bacano, ellos tuvieron en cuenta que si era un baño y aquí esto era un espejo, aquí estaba el reflejo de la chica, ¿sí? Obviamente aquí le faltan como los cuadritos al uniforme, como está como en el colegio, pero pues es algo que les resalto porque pues esa es la idea, ubicarse tan bien en el espacio que tienen la capacidad de poner, por ejemplo, el reflejo del espejo de ella, ¿sí? Y llevar la continuidad. Miren que lo mismo que dibujaron acá, lo dibujaron acá. Miren, a esto me refiero ahí no están diciendo, le suena el celular, no, pero ya sabemos que eso es como un zumbido, como de vibración, ¿cierto? Si fuera, por ejemplo, notas musicales, sería de sonido. Entonces son símbolos que nos ayudan también a mirar el desarrollo, pues, como de las imágenes.
Y estoy hablando de que esto lo hicieron compañeros de ustedes, no son dibujos del otro mundo, no son dibujos pues de historieta, pero son dibujos bien hechos que tienen toda la inteligibilidad posible para poder saber lo que está pasando. Esto era como una historia de redes sociales, que pasaba algo ahí como todo macabro con unas redes sociales. Bueno, esa foto sí les quedó muy oscura, pero bueno, ahí se entiende pues como lo que está pasando. Bueno, no sé si ya tienen claro el ejercicio. No es cuadro a cuadro, pero sí es muy, miren que de todas maneras, lo que me preguntaste, compañerita, mira, no, aquí no mostraron cuando el pie quedó por acá a 30 grados, a 60 grados y luego a 90, no, simplemente movió el pie. Sí, no tiene que ser fotograma por fotograma, pero sí plano por plano. Plano por plano sí deben hacerlo, no cuadro por cuadro. No sé si les queda claro esa diferenciación entre el cuadro y el plano. Si no está claro, pregunten. Miren, por ejemplo, acá. Profe, es cierto que son otros dibujos. Sí, es que yo les dije a ellos que se podían dividir los dibujos, o sea, para que todos participaran. Se pueden dividir los dibujos, no importa. Claro, estos están más, como más específicos, miren, la carita es diferente, sí, es verdad. Esta es otra persona que los hizo, pero igual, miren que se entiende perfectamente y no se pierde como la narrativa. Pero yo les voy a dar la posibilidad a ustedes de que escojan si prefieren que una sola persona lo haga o mandan su dibujo, pues como para que sea más equitativo. Ya ustedes son los que definen. De todas maneras, como van a hacer trabajos durante todo el trimestre, seguramente hay unos que trabajarán más en unos trabajos, otros que trabajarán más en otros. Eso ya depende de las habilidades de cada uno. Si yo soy muy mala para dibujar, pero soy muy buena para los números, pues seguramente que me van a poner a mí a trabajar más en el presupuesto y mientras los otros hacen el storyboard, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ya eso es cuestión como del grupo, de que ustedes concerten, igual es un trabajo en equipo y ustedes responden por todos. O sea, ustedes responden por todos porque ustedes son, pues, o sea, el proyecto formativo de ustedes, no en el que van a colaborar, sino en el de ustedes, el que yo les voy a calificar, ¿sí? Ese es el proyecto por el que ustedes deben sentir dolencia, no por no por el que le van a ayudar, no. En el que yo les califico, es en el que van a ser dolientes, para que no se preste pues a confusiones, valga la aclaración. Entonces miren, por ejemplo, acá, ella tenía el pie ahí, ¿cierto? Y de repente aquí se acostó. ¿Hay un problema? No, no tenían que haber puesto el cuadro a cuadro, simplemente pasaron de acá a acá, pero hay continuidad. Está el mismo espejo, la misma cama, la puerta está en el mismo lugar. Aquí sigue la continuidad, porque ya está mirando hacia el lado de allá. Hay otro ángulo de la cámara. Miren acá, por ejemplo, no pasa nada, aquí están sentada en el sofá, luego le suena el móvil y ya tiene aquí el móvil en la mano. ¿Mostraron todo? No, mostraron lo básico, los planos que tienen que mostrar. Entonces, no, la idea tampoco es pues como saltarse planos, porque si hay planos que me muestran a mi narrativa, no me los puedo saltar. Entonces, eso ya lo definen ustedes. Aquí está sentada en unas escalas, está esperando a alguien, entonces miren que muestran como diferentes planos de que está esperando a alguien. Aquí viene un personaje, está caminando, pero tampoco muestran todos los pasos que da, simplemente muestran como la manera en la que una persona camina, ¿cierto? Ahí ya sabemos que llegó alguien. Bueno, entonces, esto es como una especie de fundido blanco que ellos pusieron ahí. Miren que pues obviamente quedó muy oscurito y toda la cosa, pero pues es como la parte de pronto, digamos del storyboard les quedó bien hecha. Obviamente este storyboard lo corrigieron varias veces. Bueno, realmente lo corrigieron una vez, creo que una vez o dos veces, no recuerdo bien. Pero miren que ahí la idea del storyboard es que se vea todo lo que está pasando. Ahí ustedes entendieron qué fue lo que pasó, miren. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó ahí? La metió en el carro, ¿no? Exacto, la metió en el carro. Si la persona que no tiene ni idea del proyecto entiende qué pasó, entonces el espectador va a entender qué pasó. Entonces ahí ya muestran otra escena, la tiene encerrada, la mamá la está buscando, este es otro compañero que dibujó, son dibujos de otro, pero es el mismo equipo, pues es la misma historia. Ella se intenta escapar, él la detiene, etcétera, etcétera. Entonces miren que hay continuidad todo el tiempo, o sea, miren que todo el tiempo esa ventana o esa puerta estaba a ese lado y sigue a ese lado. Eso es lo que se busca con un storyboard. No sé si tienen de pronto inquietudes. Ninguna. Listo, entonces el equipo, por favor, ¿qué vas a poner? Están hablando porque no se escucha. No, todavía no, profe. Apenas vamos. Ah, ok, ok. Hola, ya pueden ver la presentación. Sí, ya la estamos viendo. Listo, buenas tardes compañeros y compañeras, instructora Erika. Vamos a hacer el compañero general de lo que implica las fases y roles en la producción audiovisual. Los compañeros somos Javier Serna, Wilson Gaviria, Alejandro Balbuena, Andrés Salazar, José Fernando Quintero y Michael Álvarez. Primero les mencionaré lo que son las fases. Las fases por lo general son 3. La preproducción es una etapa en la cual se consolidan todas las propuestas con los diferentes departamentos. Desde tener el guión, el scouting, el casting, storyboard, el guión técnico, plan de rodaje, plantas de cámara y sobre todo los presupuestos para la viabilización del proyecto. Para eso se encargan los diferentes departamentos en la etapa previa a la segunda, que es la producción y el rodaje, que es en la que básicamente todos los departamentos se cohesionan para poner en marcha lo que es el filme, la producción audiovisual. Y es básicamente la capacidad de resolver los inesperados del departamento de producción, de resolver todos los detalles, que no se escape ninguno, para que en la etapa de postproducción o ya la tercera etapa puedan cohesionarse, se puedan descartar cuáles elementos de la filmación no corresponden o sí corresponden al guión planteado y hacer el montaje ya de efectos especiales, audiovisuales, hacer también los doblajes si son necesarios y en algunos se incluye también la etapa de difusión. Para ello intervienen diferentes actores o lo que son los roles según el departamento. Vamos a mencionar entonces el primer rol, que sería el rol, los roles en el departamento de dirección con el compañero. Listo, yo. Bueno, buenas tardes. Entonces, para empezar, en cuanto a la dirección, el director está involucrado en las 3 fases, como es la la producción como tal y la postproducción. Entonces, para empezar en orden en la preproducción, hay 3 maneras en lo que yo he podido consultar de determinarlo. Uno es cuando el director está involucrado con el guión, ya sea con la escritura o con la coescritura del mismo, entonces está involucrado desde el principio. Otro es cuando el director colabora, o sea, en la creatividad del guión, pero no tiene, por así decirlo, ya en el producto final el reconocimiento como guionista, sino que él solo da apoyo como a partes de la historia que se puede mejorar o corregir. Y ya la tercera forma en la que el director se involucra en el guion, ya
solo que ya lo tiene, o sea, que ya netamente se va a dedicar y el todo para empezar la fase de preproducción. Está involucrado en la escogencia con el director de casting, ahí en equipo, ya con el guión ya sea elaborado o que le haya llegado al director, él empieza la escogencia de los actores que crean más aptos para llevar a cabo ese guión. Y en ciertos casos, el director se involucra con el storyboard para empezar a mirar los primeros detalles de los planos que se quieren mostrar ya en el producto final. Y esa sería lo que involucra el director en la parte de la preproducción. En cuanto a la producción, ya sería el trabajo más arduo del director, porque ahí ya es donde se constituye todo lo que él va a realizar. O sea, trabaja de la mano con el director de cámara, el director de arte y más, y se involucra en direccionar y a que todos les llegue en sí la información clara de lo que se va a llevar a cabo con el proyecto, darle a entender los actores cómo se va a plasmar el guión, las emociones que él quiere que se transmitan, va de la mano con el director de cámara para los planos que se van a mostrar en el proyecto. Y ya en la etapa final de postproducción, el director está involucrado, ya no tiene tanto poder en la escogencia de lo que va a quedar en el producto final, lo que sí es las escenas, o sea, lo que va a quedar en el corte final como tal. El director ya se encarga de decir, esta escena va, esta no, esta me funciona, esta no, y ya para quedar con el proyecto final como tal. Entonces, de lo que él se involucra en la postproducción, más que todo es en eso, en escoger ya cómo va a quedar el producto, porque ya la musicalización, los efectos especiales, ya tiene un departamento como tal que se encarga de esa situación. Y en cuanto a la televisión, de lo que he podido consultar, el director es más como un coordinador. En ciertos casos, dependiendo de cómo sea la producción televisiva, ya sea si es un programa o una serie como tal, lo que pasa es que hoy en día, como las producciones por los servicios de streaming ya son muy parecidas a los de cine, que antes tenían locaciones fijas y ya pues en el momento ya tiene la posibilidad económica de grabar en cualquier parte. Pero entonces en sí, el director de televisión es más como un coordinador. Le dice a los actores y para la producción en la que estén, sea un programa, sea un noticiero, también es el que decide qué cámara se va a enfocar, porque en la televisión, en los casos que es una sola locación y siempre va a ser en esa sola locación, él decide a qué cámara va a apuntar lo que se va a proyectar. Entonces, la diferenciación en los dos puestos es que en el segundo caso de la televisión, él es más que todo un coordinador. Y el rol de director para hacer la comparativa del cine lo toma más el productor, porque él es el que está involucrado en todo. Por ejemplo, si es una serie en cada capítulo, mientras un director solo va a estar enfocado en un capítulo como tal, en cambio el productor está involucrado en todos, entonces él es el encargado de que tenga continuidad la historia, porque en cada capítulo por lo general hay una dirección diferente. Eso sería todo, ya el compañero que sí. Entonces luego Andrés como director empieza a decir, bueno, aquí también vamos a tener que manejar otros departamentos. Como ya tiene clara esa idea que es lo suyo, entonces Andrés busca las personas más selectivas, importantes, talentosas, las que se manejan, las que están constantemente indagando en internet o los que ya han producido, porque lo que acá se necesita es que el proyecto salga avante y lo más importante es que tenga la audiencia, sea en cine o en televisión. Entonces, un departamento de todos que son muy importantes es el departamento de producción. Entonces, yo me siento ahí con esas hojas, el lápiz, el computador, cualquier cosa, y también la idea, pero entonces yo solo no puedo llevar a cabo ni el proyecto en televisión ni tampoco en cine, pues solo me quebraría y la confianza que me están dando todos los compañeros o el jefe o las personas importantes y con dinero, entonces yo tengo que retribuirlas y por eso entonces el departamento de producción, así sea en una pieza sencilla, pues entonces habilito 2 o 3 o 4 escritorios o 5 o 6, porque eso es según la realización.
porque si es un documental, si es de pronto una película, pues se extiende o no se extiende la cantidad de personas. Pero entonces digamos que vamos a hacer algo vehemente, grande, espectacular, como todos soñamos, por supuesto. Entonces el departamento de producción, en este caso, pues que ya Andrés lo ha dicho y me ha puesto por ahí como con esta garantía y esa responsabilidad, porque es una responsabilidad, yo empiezo a decir, bueno, vamos a llamar a un productor general. Y entonces, ¿qué pasa con el productor general? Es aquel que acompaña el proyecto desde la idea hasta el final de todo ese proceso, es el responsable de esa estructura de la producción y por tanto de la película, además de ser el dueño de ella. Él va a esperar, lógico, un porcentaje importantísimo y por eso delegó. Entonces ya tenemos el productor general, que tampoco es el único que puede estar en el departamento de producción. Hay que traer un productor ejecutivo y este productor ejecutivo es de extremos, porque para muchos no les, porque hay una responsabilidad mayor, de él depende tantas cosas, pero igualmente quienes nos encontremos, nosotros que estamos estudiando o quienes ya son profesionales, con el productor ejecutivo y que sea importante y nos dé la aval al proyecto, pues le iluminamos, les encendemos una veladora, por fin encontramos, y si es importante y tiene una trayectoria, historia, profesionalismo, contactos, mucho mejor, porque nos abrió la puerta. Y entonces ese productor ejecutivo es quien se ocupa de cómo, dónde, en qué tiempo se consigue el dinero. Dinero que no es sencillo, que no es fácil, toca la puerta allí, toca la puerta allá, habla con el uno, habla con el otro. Bueno, él ya no tiene ni siquiera qué hacerlo, porque me imagino que tiene toda esa hilera, todo ese puente, todo el camino necesario para que las personas que él conoce le puedan colaborar. Él debe saber cómo gastar el dinero y cómo devolverlo. Entonces ya tenemos el productor general, el productor ejecutivo, pero también, y estamos hablando de una serie grande, necesitamos un coproductor, que es la empresa que se asocia a la productora con el fin de conseguir la financiación para la realización de ese proyecto, que reitero no es importante, pero puede pedir partidas económicas internacionales a esas organizaciones de ONG, según la película, si es privada o si va a ser pública, porque lo decía ayer la profesora Erika, porque puede igualmente haber una persona, mejor dicho, un grupo mixto, y en ocasiones es importante y creo que en la gran mayoría lo hemos visto, que todos los proyectos salen por ese lado, a no ser que en los Estados Unidos, que lógicamente y en otros países tienen auxilios económicos como lo tenemos acá en Colombia, por supuesto, para que nos ayuden, pero no con esa gran cantidad de dinero para pensar cómo se puede llevar el proyecto a esas pantallas, sea la pequeña o la grande. Entonces, igualmente buscamos un productor delegado. Es el productor que representa a la cadena de televisión, igualmente a las empresas de cine, aquí por ejemplo Cine Colombia, y en ese caso de haber llevado a cabo una preventa o una coproducción. Usted tiene que sentarse y convencerlo y decirle esto va a hacerse de esta forma, sin ninguna forma de inventarse, porque usted tiene que ser concreto de lo que se va a hacer, porque depende de usted de todas maneras la credibilidad. Luego sigue el productor de campo. Mire, ya que tenemos muchos personajes y esto no es de gratis, estos hay que pagarles. Claro que acá nosotros sí vamos a decirle a nuestros compañeros que por favor nos den la mano para hacer esta producción, que en el camino nos vamos a encontrar y entonces tal vez uno de nosotros esté trabajando en alguno de estos departamentos o en alguna, por ejemplo, un canal de televisión y nos prenda la mano, porque uno dice, ve, este sí lo trabaja, este se entrega, este es doliente, se pone la camiseta, qué bueno trabajar con este muchacho, las 24 horas, 7/24, que es tan difícil hoy por hoy encontrarla, pero de seguro que las van a ver mucho. Entonces viene el productor de campo, porque igualmente ya tenemos que ir a la otra clase, y viene el asistente de producción, sigo con los mismos cargos, el jefe de localizaciones, o sea, locaciones, igualmente el coordinador de producción y el contador. Ese contador es el encargado de llevar las relaciones de ingresos y egresos a nivel legal según los diferentes conceptos o rubros de producción. Por eso es que nos dicen, nos insisten los profesores, que aquí hay que haber contratos. Aquí tiene que estar lógicamente legal, usted me firma por lo que sea, por eso por un día, por 2 días, por 3 días,
porque sabemos que no van a ser de prestación de servicios para un mes o 2 meses como en el sector público o de pronto en empresas. Acá muchas veces nosotros vamos a tener que contratar por un día, por 2 días o 3 días. Entonces igualmente tenemos la responsabilidad, y la responsabilidad embarga o encierra que hay que darle igualmente lo que es el seguro, porque nosotros no podemos en ningún momento imaginarnos que pueda haber algún inconveniente a esa persona, entonces nos puede demandar. Y por eso sí es importante nosotros tener claridad si sí o no vamos a hacerle el contrato y si la persona realmente es necesaria dentro del proyecto. Entonces la cantidad de personal que se puede extender, y eso que aquí pues nos quedaría faltando tiempo, es que el guionista con el storyboard, igualmente el director o directora que tiene o necesita un ayudante de dirección, el script, la cacleta, producción de director, que necesita, por ejemplo, la jefe de producción, ayudantes, así, normalmente como en empresa, si está el asistente, o mejor dicho, el gerente, pues necesita el asistente pues necesita otro, igualmente va a ser según la película. Entonces, se entrega de lleno lo que es el departamento de producción, que se encarga, recordemos, de la planificación, de la gestión, de todos esos recursos técnicos, de los humanos, de los financieros, los necesarios para llevar a cabo proyecto audiovisual. Allí va a estar la persona importante, por ejemplo, del cierre de la vía, de pedir la autorización, de decir si sí o no puede estar, que no puede fallar en ningún momento el recoger a los actores, ni tampoco a las personas que van a estar dentro del proyecto en sí. Y mire que cada uno de esos cargos es importante. No significa, por ejemplo, que el director ejecutivo va a estar en el cierre de esa vía. Él va de pronto y tiene otra persona para que ellos puedan agilizar esos trámites, pero va a haber una persona al final de la calle. Por eso fue nombrado igualmente una persona para que las que viven cerca puedan ingresar o decirle un momento que estamos grabando. Él no se va a venir desde allá, desde la oficina, a decirle, vea, usted no me pase por favor. No, también tiene otra persona ahí que va a impedir el paso a lo que es, por ejemplo, la interrupción de ese proyecto. Importantísimo entonces decir que lo que es el departamento de producción, estar al tanto de todos y cada una de las personas y que estén realmente pasando bien. De eso se trata, relajarse. Y la diferencia, por ejemplo, de todo lo que le he dicho a ustedes que tenemos el departamento de producción es en la televisión. Por ejemplo, en el área de producción en la televisión puede ser mucho más extenso, mucho más grande, porque hay programas en directos o otros también grabados. Por ejemplo, en el área de producción en televisión se necesita el director ejecutivo, el diseñador audiovisual, el asesor de contenido, el pedagogo. ¿Qué es el pedagogo? Es, por ejemplo, saber si se puede o no pasar esa serie, si puede o no continuar, que tenga una terminología aceptable, si se puede pasar o no en ese horario. Igualmente está el guionista, está el productor, está el asistente de producción, sigo hablando de la televisión ya, director de cámaras o realizador, ya vamos extendiendo bastante en cuanto a las contrataciones, el asistente de dirección o también el de realización, el director de escena, está el continuista o también el radcore, está el front manager, está el área técnica, el switcher, está el camarógrafo, el operador de audio. Bueno, entonces eso es lo que se maneja en televisión y ahora entonces esa fue la diferencia en producción, que luego entonces mi compañero ya sabe cada uno de ellos qué es lo que va a hacer, compañero. Buenas tardes, compañeros. ¿Sí me escuchan? Sí, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Yo soy Michael Andrés Álvarez de Pulga. A mí me tocó el departamento de fotografía, un departamento un poco extenso. Siempre en el departamento de fotografía nos acompaña el director de fotografía. ¿Qué es un director de fotografía? Es más que todo como el responsable en forma técnica y visual, pero también entra como el estilo de la película. Es como traducir el guión, sea técnico, sea literario, en imágenes con iluminación y definición en encuadre de cámaras. Eso sería como un director de fotografía. En la producción sería como el
material de la iluminación, el que le da como los arsenales de la iluminación, cómo poner la iluminación, cuánta iluminación necesita, dónde necesita iluminación. Es más que todo eso como el director de fotografía, que es el que más nos acompaña en el foquista, ya te digo, el foquista o asistente de cámara. ¿Cómo así? ¿Cómo así que foquista? El principal trabajo de este foquista es en la imagen siempre tomar bien los datos del script. ¿Cómo así? Estamos tomando los datos del script por parte de la cámara. Es más que todo como los posicionamientos de los actores, posicionar los objetos, es más que todo como de eso se trata el asistente de cámara o foquista más reconocido, ¿verdad? Nos vamos para, digamos como, a ver, auxiliar de video. Vámonos con auxiliar de video. Es el encargado de instalar y operar el equipo de video. ¿Cómo así? O sea, es el que más que todo, el que cuadra la grabación, el que conecta las grabadoras de videos y todo hacia las cámaras para que todo quede con mejor cosas, el que ayuda a filmar. De eso se trata como el operador de asistencia o auxiliar de video más conocido. Foto fija. ¿Quién es el de la foto fija? Es la persona encargada de la fotografía ante las escenas importantes mientras está filmando con el equipo de trabajo. Por ejemplo, el de la foto fija es el que nos ayuda de pronto a hacer los planos, es el que puede estar manejando el guión técnico para ver qué tipo de movimientos tenemos que hacer con cámaras fijas. Está el jefe de eléctricos o el del gaffer. Se dice así, ¿cierto, profe? Gaffer o gaffer, no estoy seguro. Gaffer. Gaffer, listo, profe. Él viene dando como, él es el jefe del equipo eléctrico. Bajo la responsabilidad de él están las instrucciones del director de fotografía, el montaje y la iluminación. Es tanto como es el que posiciona la calidad de las luces, como así es, por ejemplo, vamos a manejar acá en este tipo, vamos a hacer un color como azul, entonces qué tipo de luces vamos a manejar, a qué watts de potencia, si vamos a manejar LED, si vamos a manejar todo ese estilo. Él es el jefe que pilotea a toda esa gente, es el que pone lo de la luz. Listo. Vámonos con los eléctricos electricistas, es que son varios, porque también es el jefe de máquinas o grid. Los electricistas son los operarios de materia eléctrica. ¿Cómo así? Son los que nos van a manejar todos los cables, los que nos van a dar la luz y todos los componentes para poder hacer un video, película, cortometraje, etc. Son los que nos van a abastecer de luz sin que eso esté dando fallas o estén al estorbo, por ejemplo, de actores, de camarógrafos o de productores o directores, ¿verdad? El jefe de maquinista o brief es el coordinador del equipo de maquinistas. ¿Cómo así? El mismo jefe eléctrico o depende de la operación de cámara, ¿cierto? El jefe maquinista puede ser el mismo jefe, ¿cómo? Puede ser el mismo jefe eléctrico. Eso depende como de lo que vayan a utilizar en la cámara. De eso se trata el GIF. Es más que todo como la estabilidad de la cámara. Pues si de pronto no saben que es un GIF, es lo que tú puedes tomar y darle una mejor estabilidad a la cámara, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el departamento de fotografía es muy parecido, es demasiadamente parecido como al de televisión. Bien, me hago entender. O sea, tienen casi los mismos roles, porque la cámara no es que varíe mucho a la hora de hacer producción en cine y producción en cámara, porque aún así los de la cámara, todos los que manejan cámara, tienen siempre su misma tarea, como el electricista, el foquista, el director de fotografía. Todos tienen que ir a la par del guión que se les da, sea literario técnico, más que todo la fotografía maneja el guión técnico, como les dije, para poder utilizar lo que son los movimientos o todo lo que se va a los planos, sea un zoom, sea un
plano detallado, paneos, etcétera. De esos más o menos es la composición de la fotografía. Faltan muchos más, que por ejemplo, en uno de esos entra, por ejemplo, lo que es el director de doblaje, efectos especiales, los microfonistas, los ingenieros de sonido, todo eso entra casi a la hora de llegar al departamento de fotografía, pero más que todo me puse a investigar sobre los principales y los más importantes. Entonces ya aquí le daría espacio a mi otro compañero para que sigamos con la presentación. Muchas gracias, compañero. Casi no encuentro el botón de micrófono. Vamos con el departamento de arte, que es el encargado de tener el universo visual de nuestra producción. Para la construcción de ese universo tenemos básicamente el director, que es la persona a cargo del departamento, y él se hace responsable de todos los elementos, de todo lo que va a estar delante de la cámara y va a conformar la parte visual de la película. Está apoyado por un coordinador de arte, que es más diseñador con el área de la producción y garantiza que sea la locación, que sea el decorado, que sea el aspecto de lo que se ha diseñado previamente con el vestuario y el maquillaje. Todos estos roles van según la dimensión de nuestro proyecto, si son poquitos personajes o si son muchos, si están ambientados en una época en específico, si están en diferentes escenarios, va a requerir el personal diferente, porque incluso el asistente de vestuario, diseño de maquillaje y vestuario, asistente de maquillaje y vestuario, puede ser la misma persona en una producción pequeña o pueden separarse según el requerimiento. También está el set de decorador, el utilero, el peluquero, maquillaje, como decía, y algunas en específico requieren ya sea, se me salió, a cosas específicas como armeros, que serían las personas que se encargan de las partes de las armas, cositas más específicas según la producción. Las funciones principales discúlpeme un segundo, del departamento de arte son administrar el presupuesto, ajustar el calendario de trabajo, coordinar todo lo relacionado con las construcciones de la escenografía, la adecuación de las locaciones, la entrega en buen estado de las locaciones y algo muy importante, legalizar facturas que van de la mano con producción, porque también se pueden tener proveedores de arte. Y también se puede coordinar, dependiendo del tipo de proyecto, con los departamentos de efectos especiales o efectos visuales. Vamos a darle paso al compañero con la parte de el sonido. Hola, muy buenas tardes. Espero que todos estén muy bien. Si de pronto hay interrupciones, me avisan para yo volverles a retomar el tema. Bueno, a ver, lo primero que me gustaría mencionar es con la definición de arte. Entonces, en sí, ¿qué es el arte? Entonces, el arte es un medio para transmitir los sentimientos y pensamientos usando la creatividad, talento y la imaginación. El arte en sí es la escultura, la pintura, la música, etc. El cine en sí mismo es considerado arte, pero a diferencia de las otras artes, el cine se logra gracias a una cantidad de medios, como la literatura, la fotografía, el teatro, la pintura y obviamente también el sonido. Para hablar específicamente de sonido en el cine, en sí debemos darle pues como un vistazo irnos al pasado. Resulta que en 1926 los estudios de los hermanos Warner estaban cerca pues como de la bancarrota, ¿cierto? Entonces necesitaban algo novedoso para que la gente fuera a ver las películas. Recordemos que en ese tiempo, hasta ese entonces, las películas eran mudas. Resulta que el 6 de octubre de 1927, el actor Al Johnson pronunció lo que fue una de las primeras palabras en el cine sonoro,
que dijo algo así textual, dice como, esperen un momento, aún no han escuchado nada. Esa fue entonces la primera película que se llamó El cantor de jazz, de 1927. Esa película en sí no fue una gran película, pero dado el sistema novedoso del sonido, logró lo que la Warner quería, que fue salvarse de la bancarrota. Desde ese momento, el cine pues dio un giro inesperado, o sea, hubo un cambio drástico. Muchos realizadores de esa época no estaban pues como de acuerdo con el sonido. De hecho, Charlie Chaplin declaró que las películas sonoras arruinaban el arte de la pantomima, y decía que el sonido aniquilaba la gran belleza del silencio. Pero el público pues empezó a demandar las películas sonoras, le gustara o no a esos realizadores que estaban en contra de eso. Las películas, antes de que llegara el sonido, comunicaban por intertítulos. Recordemos que las películas eran mudas, y cuando habían diálogos o enfatizaban, querían hacer énfasis en algo, habían unos pequeños recuadros donde comunicaban pues textualmente para que la gente pudiera leer. Y para exhibirla en cualquier parte del mundo era en términos generales fácil, porque era sino cambiar el idioma. Pero con la aparición del sonido, los diálogos obviamente eran necesarios traducirlos, y requerían mayor esfuerzo económico. El cine consiguió, gracias al sonido, una mayor continuidad narrativa. Antes de analizar los fenómenos sonoros, la diégesis es el espacio que se genera dentro de la película. O sea, que es como lo que ocurre, es la realidad que ocurre dentro de la película. El sonido se divide en 3 componentes, que es la voz, diálogos, los efectos de sonido y la música. Entonces, el diálogo, pues acá se dividen en 3, que ya lo dije, la voz y los diálogos, efectos de sonido y la música. Entonces voy a tocar el diálogo. El diálogo es el principal de los ingredientes de una banda sonora. El diálogo representa la historia, mostrando la comunicación y la interacción de los personajes. Esto sale del guión. Aparte de los diálogos, hay unas voces, tenemos unas voces que son las voces en off. Tenemos que tener en cuenta que la voz en off, hay 2 términos, la voz en off y la voz en on. El punto que quiero aclarar acá es que la voz en off, la voz de un narrador en una película no se llama voz en off. Las voces que suenan pueden ser percibidas por los personajes dentro de la película, aunque aparezcan fuera de campo, se denominan voz en off. Espero que de pronto, si tienen alguna duda, pues ahorita se los puedo aclarar. Por ejemplo, hay un ejemplo, puede ser, por ejemplo, como una radio. En la película de Atrapados en el Tiempo, de 1993, el personaje principal se despierta y suena la radio. Esa es una voz en off. Bueno, si la voz del narrador o los pensamientos del personaje pueden ser escuchados por el espectador, se denominan voz en off. Se trata de una voz extradiegética. En segundo lugar, tenemos los efectos de sonido. Y este también lo podemos dividir a su vez en 3, que es el sonido objetivo, que son los sonidos naturales del mundo. Depende de dónde se encuentre el personaje. Como por ejemplo, la película esta de Los dioses están locos, que suenan, pues, son los sonidos naturales del espacio, que son el rugir de los leones, la selva, las aves. Ese es el sonido objetivo. Aquí ya tocamos el tema del sonido subjetivo. Se trata de los que ya he mencionado antes, pero este sonido ya es amplificado de forma artificial para crear una sensación en el espectador, y esta técnica la podemos ver en A quemarropa, una película de 1967 de John Borman, que acá enfatiza mucho en los pasos. Acá los pasos son mucho más fuertes, y acá aplica mucho lo que es los sonidos se me fue este término, los Foley, que son sonidos recreados para generar una intención. Bueno, los efectos de sonido es el último efecto de sonido. Aquí se desprende el sonido descriptivo, que son inventados o que son sonidos irreales y usados para las películas fantásticas o películas sobrenaturales. También, sobre todo en películas de ciencia ficción, como por ejemplo en Star Wars de George Lucas,
donde por ejemplo el sonido de Chewbacca, o los sonidos de los dinosaurios de Jurassic Park, donde son sonidos hechos a partir de otros sonidos, que por ejemplo viene como son recreados a partir del sonido del cerdo, también del león. O sea, son sonidos recreados para poder crear uno nuevo. Finalmente la música de fondo cierra como los componentes de la banda sonora. También puede ser extradigéticos o diegéticos. La música en cualquier obra audiovisual, sea para la televisión, para el cine, para cortometrajes, para Facebook, para lo que sea, proporciona un aspecto emocional y puede servir para identificar a un personaje. Eso también lo podemos ver en Star Wars, típica película que suena un tema en específico y uno ya sabe que va a aparecer cierto personaje. También generan un impacto dramático, como por ejemplo en el Titanic, o hacer crecer la tensión como un tiburón de Steven Spielberg, o simplemente también para ambientar una época o un lugar donde sucede determinada acción. El silencio también tiene un papel súper importante en el desarrollo emocional de una película, y es una herramienta para capturar también la sinceridad detrás de las actuaciones. Recordemos que el sonido hace parte de un departamento, eso lo sabemos, pero en muchas producciones este departamento del sonido es olvidado, no se le da el presupuesto que se merece, y por ende muchas de las producciones fracasan en ese sentido, o son muy pobres en el sonido. Eso lo podemos ver muchas en películas colombianas también de bajo presupuesto, en las películas que más podemos ver que le meten billete, por decirlo así, es en las producciones, por ejemplo, como las de los grandes estudios como Hollywood o Bollywood de la India. El cine también chino le apuesta mucho a las películas le apuesta mucho al sonido en sus películas. Espero que si de pronto tienen alguna duda al final de la exposición se las podré aclarar. Muchas gracias. Y eso, profe, entonces para finalizar voy a dar un breve resumen de qué pasa ya en el último rol de los departamentos que vendría siendo la postproducción. Discúlpame, pero entonces el compañero tenía el sonidista o tenía el sonido, porque al final no sé si fue que no escuché qué es lo que hace el sonidista. Compañero, que si le puede repetir. A ver, el microfonista tiene varios roles. Entonces, opera los micrófonos montados en cañas o en otros soportes. Eso es una de las principales, entre sus funciones es una de esas. También coloca los micrófonos inalámbricos en los actores. También busca la manera de que de pronto si el micrófono no puede estar en la solapa del actor, también busca como encontrar espacios donde el micrófono pueda ser sembrado, es decir, en una matera, en un espacio donde pues no sea evidente. También coloca los micrófonos en lugares especiales. Eso me refería como en automóviles, paredes, en plantas. Y también depende del tamaño del crew, opera el boom. Conoce el tamaño y los movimientos de la cámara de cada plano para poder ejecutar bien su trabajo. O sea, es decir, el microfonista también no solo es microfonista, también debe saber de ciertos roles o aspectos de la producción para no irla, digamos, en términos así coloquiales, a cagar. Pero vení, o sea, te tocó fue el microfonista, o sea que alguien va a explicar el sonidista. No, ¿O no lo tienen? pero no, sonidista, profe, pero no lo estoy resumiendo. Lo que pasa es que microfonista es una cosa, el sonidista es otro. Bueno, el sonidista, por ejemplo, el sonidista directo, el sonidista, en términos generales, es el especialista del sonido. Está encargado de grabar el sonido original en el set. El objetivo del sonidista es conseguir que los diálogos y el sonido sea natural de las locaciones y que se grabe en las mejores condiciones para, pues, no sé, evitar problemas en la postproducción. Listo, continúen, por favor, que ya tienen que ir a clase. Buenas tardes, espero que me estén escuchando pues fuerte y claro. Bueno, esto es como la última fase de todo lo que es el proceso de elaboración de un contenido audiovisual, viene siendo la postproducción como tal.
Esta viene siendo pues, desarrollada de varias formas y con unas tareas muy determinadas. Entre esas está pues como elegir el formato de edición, que puede ser tanto formato Blu-ray, formato 4K. Eso depende pues de la necesidad de la distribución del producto final, ¿cierto? Está también el editor de imágenes, que puede ser por el lado de diseño gráfico para ir montando ciertas cosas, sea imágenes fijas o ya como tal con el montajista o editor, que ya viene siendo con las partes de video. Está la edición del sonido. Ya esa parte se encarga tanto el editor como con el músico y con el sonidista, ya que también van de la mano muy directamente con el director. Esto aquí es muy importante, ya que emplea todo lo que se eligió para poder crear esa historia. Luego, para, digamos, unas características mayores, para sea cine como tal, se utiliza la sala de ADR. Viene siendo esto para ir como reemplazando diálogos y que queden más, se puede decir como más claros los diálogos. Esto normalmente se utiliza mucho en Hollywood, ya que a veces cuando utilizan mucho espacio, no lo registra tanto los micrófonos y tienen que volver a regrabar esas partes exactas. Y también en ese lado se anda de la mano con el gaffer para también tener como esa disposición y poder no perderse a la hora de regrabar ciertos diálogos. Luego está el Foley, ¿cierto? Esto también es muy importante si hablamos de películas de ficción o en películas en general, si se habla pues que queremos como relatar algo con exactitud. Esto viene siendo un departamento para que haya más efectos de sonido, para que se oigan reales, porque a la hora de grabar ciertas cosas no se emplea muy natural, entonces tienen que crear efectos de sonido desde cero, entonces aquí es donde entra como tal el Foley. Luego está la banda sonora, sin embargo, aunque es como de los últimos, ya que va con músico, ya que esa persona se encarga en crear toda la banda sonora y emplearla con el director y con el editor. Luego va como volver a grabar algunas mezclas porque tienen como, digamos, un estricto manual para poder emplear a la hora de elaborar contenido audiovisual, ¿cierto? Está también el obtener un MIE, que es como tal a la hora de distribuir el contenido, sea para otros países. Entonces, el MIE se basa más que todo en doblar todo el contenido audiovisual. Luego va la incorporación de títulos, luego también se hace una pequeña exhibición de cine con un grupo reducido, sea tanto del equipo, de todo el contenido audiovisual, y también se le hace como un seguimiento periodístico, que es donde dejan entrar a ciertas personas para poder calificar antes el contenido, que es lo que sale a veces en Tomatoes, en esa página donde se marca si es muy buena o una mala película. También vuelve y entra el script de diálogo que viene siendo en el doblaje. ¿Por qué? En estos doblajes se necesita un tiempo preciso. Entonces ellos se encargan tanto para tener una continuación del diálogo, también se encargan de poder saber qué tanto tienen que decir, qué tanto tienen que comunicar para que no se excedan a la hora del diálogo de un personaje. Estamos hablando ya aquí del doblaje. Y luego ya estaría como tal la imagen de campaña y luego el tráiler final. Y como tal, aparte de todo esto, se hace no solamente postproducción desde el ámbito audiovisual, sino también ejecutivo, donde se relata dónde se va a exponer, dónde la vamos a enviar, dónde la vamos pues, a hacer marketing, también todas las partes de transmedia para poder trabajar también en redes sociales y poder comunicar sea un gran, un gran contenido audiovisual o puede ser un cortometraje.
Listo, profe, entonces ya pues en los cuadros que van a mostrar el compañero en las diapositivas, si quieren los compañeros le pueden tomar pantallazo. Eso sería como la definición entre cine y televisión, lo cual cada uno hicimos según el departamento, hablar del departamento y después la diferencia que tienen de cine, y eso sería todo, profe. Muchísimas gracias por la atención prestada y feliz tarde. Listo, gracias compañeros. Bueno, en términos generales, ya para que se vayan rápidamente, pues ninguno de los tres grupos mencionaron cargos que están en la televisión y que en el cine no están. Hay cargos, por ejemplo, como el generador de caracteres, el BTR, el switch, está el coordinador de piso, no los vi. Y por ahí hicieron algunas imprecisiones en la parte de producción y en la parte de cámara. No es lo mismo cámara que en televisión que cámara en cine, y no es lo mismo, y la diferencia, pues, las diferenciaciones que hicieron de la producción, pues sí, hay que completar algunas cositas, porque no solamente, digamos, la producción se basa en lo que dijeron, pues, que era que tenía que estar pendiente de todo, sino que en la producción de televisión también hay un productor que, en vez de ser productor ejecutivo, viene siendo pues el productor general, ¿sí? Y hay un productor que es un productor delegado, que es cuando se hacen coproducciones, que esas producciones, generalmente el productor delegado es el que cuida pues como la plata del canal o de la empresa que hizo la coproducción. En ninguno de los grupos vi pues como estas especificaciones en la parte de la televisión. Por otro lado, en la parte de cámara sí hay unas diferencias, digamos, sustanciales. En la parte de cine, por ejemplo, hay primero de cámara, segundo de cámara, que viene siendo también, el segundo de cámara puede ser llamado foquista, el segundo de cámara también puede ser llamado asistente de cámara, el operador de cámara es el camarógrafo. Y en las producciones de televisión hay cámara 1, cámara 2 y cámara 3, que son las tres personas pues, encargadas de operar los tres puntos donde se está haciendo los planos de la cámara del programa. Y en el caso que por ahí dijeron que el productor era el que decía qué cámara iba, o el director, no recuerdo, ninguno de los dos. O sea, ellos sí, obviamente, inicialmente sí dicen pues como cuáles son los enfoques, van a ser las cámaras que se van a cambiar, etcétera, etcétera, pero el coordinador de piso básicamente es el que está pues como diciendo qué cámara va, y el switcher es la persona que está pues básicamente cambiando las cámaras. No es que le den órdenes a las cámaras, es que las cámaras ya están ahí conectadas al switcher, y el switcher es el que básicamente, según el director del programa y el coordinador de piso, pues ya, digamos, hacen los diferentes movimientos y los diferentes cambios. Obviamente el director sí define, pero les faltó pues como esa parte. El realizador y el productor el realizador es el que básicamente busca las locaciones, no el productor en el caso de la televisión. Entonces sí, pues faltaron como cositas. Con respecto a la diferenciación de que hicieron de la televisión, creo que fue bastante ambigua, fue muy desdibujada, y con el compañero de sonido, la verdad me encantó todo lo que dijo del sonido. Si estuviéramos viendo sonido, pero estábamos viendo eran los cargos, entonces digamos que estuvo muy completa la parte que hizo del sonido, pero me quedé corta como con la parte de cargos. Y en la parte de la postproducción, hablo por los tres grupos, no vi nada de efectos especiales, o sea, no hay un flujo de trabajo de efectos especiales que no vi en ninguno de los tres grupos. O sea, dijeron como vagamente algunas cosas, pero no hubo pues como mucha digamos, especificidad. Bueno, este grupo tiene 85, los felicito. Y quería decirles que ahorita pongo lo del storyboard. Listo, ¿alguna cosa para agregar o todo ok? ¿No hay dudas, no hay inquietudes? Profe, algo para agregar. Gracias por darnos esa información tan importante que nos acabaste de dar. Se tendrá en cuenta para los próximos trabajos. Listo. Bueno, chicos, que tengan una feliz tarde. Muchas gracias a todos por el compromiso, por la asistencia. Váyanse para la clase de Angelita, no les lleguen tarde, por favor.